Pues hacer como un breve resumen de qué cosas son la ley de ingresos. La ley de ingresos no solamente son gravámenes, sino que son una serie de lineamientos que estipula todo el documento. Me preocupa dentro de este documento, pues primero, se modifican los supuestos considerados en los criterios generales de política económica, se eleva el precio del barril del petróleo de $81 a 85. Aquí el problema es que estamos violando la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, que en su artículo 31 establece una fórmula para calcular el precio del barril de petróleo, y estamos con $81 se respeta la fórmula, con $85 no se respeta la fórmula. Esto lo hicieron los señores, la colegisladora. Si se querían aumentar, si se cayeron los ingresos tributarios y nos da la fórmula del 31 de la ley de presupuesto para ajustar el precio del barril, debe de procederse, pero si la fórmula rebasa la ley, no podemos violar la ley, y lo que debe de hacerse es reducirse el monto de los ingresos, si queremos respetar las leyes que aquí hacemos. También se eleva el tipo de cambio de 12.6 a 12.9 pesos por dólar, y los ingresos adicionales se modifican. El gobierno en el 2014, el gobierno federal tendrá un nivel de ingresos total de 4.467.225.8 millones de pesos, de los cuales por impuestos recibirá 1.770.163 millones de pesos. Tiene un crecimiento de 13.2%, es una cifra altísima en un año recesivo, donde el gasto que hay se debe de ocupar de manera más eficiente, hacer gastos no necesarios, no indispensables, para poder completar los programas presupuestales que se decidan, pero nunca acudir a sangrar la economía popular. Por otro lado, se logró no aprobar de parte del IVA, el IVA en vivienda, continúan exentas las colegiaturas, se mantiene en tasa cero la enajenación de oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes, cosa que no son bienes indispensables, son bienes suntuarios, y no debió haberse hecho este movimiento, pero en fin. Se mantienen exentas los pagos de espectáculos, se grava el IVA en fronteras, que sube a 16%, no estamos de acuerdo muchos con ese gravamen. El IVA a los alimentos de mascotas será también del 16%, de 16% también será la transportación terrestre, con excepción del transporte público en áreas urbanas. El IVA de 16% será también a las importaciones temporales de la industria maquiladora y servicios de exportación, el depósito fiscal automotriz, el recinto fiscalizado estratégico. En el IEPS, impuesto especial sobre producción y servicios, habrá un 5% para la enajenación e importación de alimentos no básicos, como ya se dijo, que sube a 8%. Hay que ver qué cosas sí, qué cosas no, porque hay algunas que se están incluyendo que no son alimentos no básicos. También en los combustibles fósiles se tiene que, se está aceptando que con excepción del gas natural y el petróleo crudo, el gas propano sube a 5.91 pesos, el gas butano a 7.66, las gasolinas y el gas para los aviones 10.38, turbocina 12.40, querosenos 12.40, el diésel 12.59, el combustóleo 13.45, el coque de petróleo, el coque de carbón, el carbón mineral, todos esos tienen precios a la alta. Lo mismo los combustibles fósiles en 39.80 pesos por tonelada que contenga carbono. Los plaguicidas
etcétera. En el tema del impuesto sobre la renta, se logró salvar a las personas que ganan de 750,000 pesos anuales para abajo. Esto incluye a los que ganan 30,000 pesos, 40,000 pesos mensuales, 20,000 pesos mensuales, que estaban gravados con una tasa del 31%. Presidente, quisiera solicitar su opinión para dos asuntos que me parecen muy importantes. Uno es el tema de Pemex, que en la ley de ingresos, y habíamos acordado con el secretario de Hacienda, con las autoridades, de que todo lo que fuera régimen fiscal de Pemex pudiera esperarse a su discusión. Sin embargo, en la ley de ingresos se contienen aspectos graves donde se refuerza el control y el dominio de la Secretaría de Hacienda sobre Pemex y se está haciendo modificaciones al régimen fiscal de la paraestatal, lo cual de verdad no es conveniente que por este momento pueda aprobarse. Debe de ser idéntico como están ahora las leyes, hasta que todo lo energético se discuta en su momento. Se otorga la facultad a la Secretaría de Hacienda para modificar el monto de pagos diarios y semanales correspondientes a la ley de derechos o a los derechos que paga Pemex. Bueno, modificar la ley de derechos, modificar cualquier ley le corresponde al Poder Legislativo. No podemos ceder o conculcar nuestras propias facultades para que sean movidas las leyes por la Secretaría de Hacienda. Incluso se propone determinar la suspensión de estos pagos cuando exista modificación en los ingresos de Pemex. No sabemos qué esté pensando el gobierno, no sabemos qué está pensando el secretario de Hacienda, qué va a hacer, y como no lo sabemos y estas son cosas legislativas, o lo explican bien o se esperan la discusión energética, porque dejarlo así me parece sería una enorme irresponsabilidad. Si Pemex se queda como propiedad de la nación, sería muy importante cambiar el régimen fiscal de Pemex a fondo, o bien en la medida en que aumenten los excedentes petroleros, también ir disminuyendo las cargas fiscales. Pero si piensan privatizar la empresa, sería inconveniente esta medida, ya que se abusaría de la opacidad en los contratos de utilidad compartida, que también están considerados para eso. En el artículo 14 se está autorizando a la Comisión Federal de Electricidad para otorgar el uso temporal de hilos de fibra óptica para que los explote un tercero. Obviamente es correcto, no se pueden regalar, no debe haber tampoco cobros discrecionales, pero se requiere un programa que muestre el gobierno en relación al uso temporal, no sabemos qué tanta temporalidad, de los hilos de la fibra óptica. Este es un asunto fundamental que no puede pasar desapercibido. También el tema de que los pidiregas están considerados como inversión, y ya sabemos que los pidiregas no es inversión, sino deuda pública. Los pidiregas de Pemex ya pasaron a la cuenta de deuda. No estamos aquí hablando de esos pidiregas, sino de los nuevos pidiregas que se están pidiendo en la ley de ingresos para la Comisión Federal de Electricidad. Muy grave me parece el transitorio número 3, donde dan por hecho la desaparición y cambio de nombre de los organismos públicos. No hay muchos organismos públicos, nomás tenemos dos, Pemex y la CFE. No sé el cambio de nombre, no sé la desaparición, esto que están aquí llamando la desincorporación de las entidades estatales que puedan cambiar de nombre. No sabemos qué esté pensando el gobierno, y como no lo explican en la ley, el tercero transitorio no debe de aprobarse como está. El cuarto transitorio estipula los gasolinazos. Los gasolinazos mensuales van a continuar ahora con la modalidad de estar indexados a la inflación a partir del 2015, porque ya vimos que en la Cámara de Diputados, pero también era el planteamiento del gobierno, se aumenta cada mes, va a aumentar la gasolina magna en 9 centavos y la premium en 11 centavos, al igual que el diésel. Estos incrementos que tanto se criticaron de todo el gobierno desde Zedillo en 1996 a la fecha, ahora permanecen por todo el 2014 y van a ser modificados a partir del 2015
con aumentos indexados a la inflación. Sin embargo, a nuestro parecer, la empresa y sus bienes pertenecen a la nación, al pueblo de México, y no debería de haber estos incrementos mensuales de este bien para todos. Y luego el tema de los estímulos fiscales o exenciones a las mineras que facturan menos de 50 millones al año. El tema de las mineras es un gran tema. Ayer solo se modificó el reparto del fondo minero, pero todo el tema de las contribuciones mineras es muy delicado. La colegisladora decidió regresar a la ley y regresar las deducciones en forma copeteada. El Ejecutivo Federal propuso eliminar las deducciones al sector minero, y lo que hizo la colegisladora no solamente es regresar las deducciones del sector minero, sino copetearlas de tal manera que el impuesto que van a pagar las mineras grandotas son 4.7%, no el 7% publicitado que se ha mencionado. En el tema en el artículo 13 se están aprobando dar continuidad a los procesos de desincorporación de las entidades paraestatales. Como se trata de Petróleos Mexicanos y de CFE, porque son las únicas entidades paraestatales que tenemos, se le está permitiendo en este artículo al gobierno utilizar los recursos remanentes, fíjense qué grave, utilizar los recursos remanentes para el pago de pasivos. No entrarán a la tesorería de la Federación, no hay necesidad, dice aquí el documento, que ya no deberán enterar a la tesorería de la Federación, sino que se colocarán en una subcuenta para discrecionalmente ser administrada en un fondo que además, por no tener estructura orgánica, no es auditable, no es transparente, no tienen la obligación de información y son cantidades impresionantes de recursos. Porque aquí, ¿quién puede tener remanentes? Pues de entidades paraestatales, nada más es Pemex y CFE, todas las demás ya desaparecieron, 1,200 empresas del Estado desaparecieron. En el tema minero, simplemente me parece muy importante diferenciar lo grande de lo mediano, de lo chiquito, porque aquí se le quiere dar un trato idéntico a todos. Y en el tema de las grandes, es en las únicas que pensó el gobierno, y son un puñado de empresas, las puedo hasta leer porque es menos de los dedos de mis manos: Gold Corp de Canadá, Grupo Fresnillo y Peñoles de Alberto Balleres, Minera Frisco de Carlos Slim, el Grupo México de Germán Larrea, Minera Után de Antonio Rivero Larrea, Álamos Gold de Canadá, el Allen Mines de Estados Unidos, el Gammon Gold Resources de Canadá, el New Gold de Canadá, el Minen Friends Corporation de Canadá y Agnico Eagle Mines de Canadá, perdón mis pronunciaciones. Pero estas poquitas empresas son las que tienen una… ¿Me permite un momento, senador? Yo suplicaría que hiciéramos un esfuerzo por escuchar con atención a la senadora, sobre todo quienes nos hacen favor de acompañar en esta sesión pública, que además aprovechamos para comentar que son siempre bienvenidos, pero le suplicaríamos silencio y atención. Perdón por la interrupción, senadora, tiene usted el uso de la voz. Solo decía que estas poquititas empresas, y en particular las canadienses, se quedan con el 95% del oro mexicano, el 95% de la plata mexicana, el 97% del cobre, que nada más y que todas las demás, sobre todo las pequeñitas, se quedan con puras migajas, y que a estas pequeñitas el senador del PAN de Durango, Rosa Saizpuro, había propuesto unas tacitas de 2.5, unas tazas pequeñas para la pequeña minería, y a mí me parece importante tomarlo en cuenta. Si no luego, en el tema de la magnitud del saqueo del oro y de la plata, necesito dar un dato que pueda ilustrar nuestra inconformidad. Durante todo el periodo colonial,
durante todo el periodo colonial extrajeron en la Nueva España 190 toneladas de oro y 150 toneladas de plata. De 2000 a 2010, en México se extrajeron 420 toneladas de oro, 35,000 toneladas de plata. Es decir, las mineras tienen en su poder más que todo lo cobrado en la colonia, lo que extrajeron en la colonia, pero además tienen en su poder, otra vez está el escándalo, perdón, pero las mineras tienen en su poder un cuarto del territorio nacional. Estas grandes mineras tienen un cuarto del territorio nacional que podría ser explotado por más de 50 años. Entre muchos otros datos que deben de saberse, que la sociedad debe de tener claro de por qué nuestra inconformidad en el PRD de que se le quede solamente un 4.7% de gravamen a las mineras. Se quedó un derecho extraordinario sobre la minería de 0.5 a los ingresos derivados de la venta de oro, plata y platino, sin ninguna, con las deducciones que aprobó la Cámara de Diputados. Pero este impuesto se refiere a cantidades ínfimas, de 5 pesos, de 7 pesos, de 8 pesos, y que la verdad son ofensivas para el volumen de las ganancias que tienen las mineras. Hay muchos datos en la ley de ingresos, pero solamente diré el último por mi parte. En el tema de la deuda pública es algo sumamente grave lo que está proponiendo el gobierno federal. Para agosto de 2013 la deuda neta del sector público fue de 5.541.000 millones de pesos, es decir, el 35.4% del PIB. De 2008 a la fecha se duplicó. Para 2013 se había autorizado un endeudamiento de 415.000 millones de pesos para ese año, pero el Ejecutivo lo rebasó en 70.000 millones al margen del Congreso, lo subió a 35.8%. Pero para 2014 se solicitan más de 580.000 millones de pesos, lo cual llevará la deuda a ser más de 6 billones, con B, 6 billones de pesos, y se eleva al 37% del PIB. Y aunque el gobierno federal diga que estos montos son manejables, su impacto en las finanzas públicas son de un tamaño muy considerable. Para 2014 habría que erogar 311.000 millones de pesos, es decir, un 10.3% solamente para el pago de sus intereses, y es 10.3% más que en 2013. El pago aumenta en 29.000 millones de pesos, es decir, 16% de los recursos adicionales que se pretenden captar por la reforma fiscal. Es decir, el 30% de los nuevos impuestos serán para pagar la deuda. Este endeudamiento tan abultado compromete el largo plazo de nuestro país. Es un monto mayor al ROA, es un monto inusual y muy peligroso, es un monto muy preocupante, no visto en los últimos 20 años, y es muy grave. Yo diría finalmente que autorizar esta gigantesca deuda sin condiciones para un manejo tan irresponsable como el que se propone, porque es muy grueso, y solamente estoy hablando de la deuda, el déficit es muchísimo más grande, y los recursos que se piden para financiamiento se elevan hasta 708.000 millones de pesos. Autorizar esto es imprudente, es irresponsable, y nosotros por eso votaríamos en contra.